Amén. Vamos a continuar con la lectura. Nos quedamos en el libro de Ezequiel, en su capítulo 41, en su versículo 8. Vamos a iniciar con el versículo 9. Vamos a ver las especificaciones de la construcción del glorioso templo. El Señor da unas medidas tan exactas. Nos sorprende el Señor que lo tiene todo bajo control, ¿verdad? Nuestro Señor. Amén. La palabra del Señor dice así. La pared exterior de las habitaciones laterales del templo tenía un espesor de 2 metros con 70 centímetros, lo cual dejaba un espacio libre entre las habitaciones laterales, y la hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior del atrio interior. Ese espacio libre tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y rodeaba todo el templo. De las habitaciones laterales salían 2 puertas al atrio del terraplén, que tenía 2 metros con 70 centímetros de ancho. Una puerta daba al norte y la otra daba al sur. Por el occidente había un gran edificio, cuyo frente daba al atrio del templo. De ancho medía 37 metros con 10 centímetros. De largo 47 metros con 70 centímetros. Sus muros tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. Luego el hombre midió la longitud del templo y era de 53 metros. El atrio que rodeaba el edificio, con los muros incluidos, tenía de largo 53 metros más. El atrio interior al oriente del templo también tenía 53 metros de ancho. El edificio al occidente, con sus 2 muros incluidos, también tenía 53 metros de ancho. El santuario, la sala interior y la antesala del templo tenían un revestimiento de madera, al igual que los marcos de las ventanas empotradas. Los muros interiores del templo estaban revestidos con madera por encima y por debajo de las ventanas. También estaban revestidos de madera el espacio sobre la puerta que daba a la habitación interior y sus paredes, por dentro y por fuera. Todas las paredes estaban decoradas con querubines tallados, cada uno con 2 caras, y había una palmera tallada entre cada querubín. Una cara, que era de hombre, miraba hacia la palmera de un lado. La otra cara, de un león joven, miraba hacia la palmera del otro lado. Las figuras estaban talladas por todo el interior del templo, desde el piso hasta la parte superior de las paredes, incluido el muro exterior del santuario. En la entrada al santuario había columnas cuadradas y eran similares a las que había en la entrada del lugar santísimo. Había también un altar de madera, que medía 1 metro con 60 centímetros de alto y 1 metro con 10 centímetros de ancho. Las esquinas, la base y los costados del altar estaban hechos de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante de la presencia del Señor. Tanto el santuario como el lugar santísimo tenían doble entrada, y cada entrada consistía de 2 puertas giratorias. Las puertas que conducían al santuario estaban decoradas con querubines tallados y palmeras talladas, como las de los muros. Había un techo de madera frente a la antesala del templo. A ambos lados de la antesala había ventanas empotradas, decoradas con palmeras talladas. Las habitaciones laterales a lo largo del muro exterior también tenían techos. Amén. Continuamos la lectura del capítulo número 42. La palabra del Señor dice así. Luego el hombre me llevó afuera del atrio del templo por la puerta norte. Entramos al atrio exterior y llegamos a un conjunto de habitaciones edificadas contra el muro norte del atrio interior. Esta estructura tenía 53 metros de largo y 26 metros con 50 centímetros de ancho. La entrada abría hacia el norte. Un grupo de habitaciones daba al espacio del atrio interior, que tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho. Otro grupo de habitaciones daba al empedrado del atrio exterior. Ambos grupos tenían 3 pisos de alto y estaban construidos uno frente al otro. Entre los 2 grupos de habitaciones se extendía un pasillo de 5 metros con 30 centímetros de ancho.
que recorría los 53 metros de largo del complejo y todas las puertas daban al norte. Cada uno de los dos pisos de arriba era más angosto que el de abajo, porque era necesario dejar espacio de delante de ellos para los pasillos. Dado que eran 3 pisos y no tenían columnas de apoyo como en las habitaciones de los atrios, cada piso de arriba comenzaba más atrás en relación con el piso de abajo. Había un muro exterior de 26 metros con 50 centímetros de largo, que separaba las habitaciones del atrio exterior. Este muro agregaba longitud al conjunto exterior de habitaciones, que medía solo 26 metros con 50 centímetros de largo, mientras que el conjunto interior, las habitaciones que daban al templo, tenía 53 metros de largo. Desde el atrio exterior había una entrada a estas habitaciones por el oriente. En el lado sur del templo había 2 grupos de habitaciones entre el templo y el atrio exterior, inmediatamente al sur del atrio interior. Estas habitaciones estaban dispuestas de la misma manera que las habitaciones del lado norte. Había un pasillo entre ambos grupos de habitaciones, igual que en el complejo de edificios del lado norte del templo. Este complejo de habitaciones medía lo mismo de largo y de ancho que el otro complejo, y tenía las mismas entradas y puertas. Las dimensiones de uno y otro eran idénticas, de modo que había una entrada en el muro, frente a las puertas del conjunto interior de habitaciones, y otra entrada en el lado oriental, al final del pasillo interior. Luego el hombre me dijo: estas habitaciones que dan al templo desde el norte y sur son santas. Aquí es donde los sacerdotes que ofrezcan sacrificios al Señor comerán las ofrendas más santas. Ahora bien, dado que estas habitaciones son santas, se usarán para guardar las ofrendas sagradas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Cuando los sacerdotes salgan del santuario, no deberán ir directamente al atrio exterior. Primero tendrán que quitarse la ropa que llevaban puesta mientras oficiaban, porque esa ropa es santa. Deberán ponerse otra ropa antes de entrar a los sectores del complejo abiertos al público. Cuando el hombre terminó de medir la zona interior del templo, me llevó por la entrada oriental para medir todo el perímetro. Midió con su vara el lado oriental y resultó tener 265 metros de largo. Luego midió el lado norte y también tenía 265 metros. El lado sur también tenía 265 metros, y lo mismo el lado occidental, 265 metros. Así que la zona medía 265 metros en cada lado y tiene un muro alrededor para separar lo santo de lo común. Amén. Me asombra la exactitud de las medidas y me asombra la sabiduría del Señor. Él es un gran arquitecto, Él es un gran diseñador, Él es sabio en gran manera. Amén. Voy a leerles el comentario del ministerio Aviva Nuestros Corazones. Ezequiel, este comentario es de Laura González de Chávez. Ezequiel 40 al 42. Hoy vemos la profecía del templo glorioso que se construirá en Jerusalén. El pueblo de Israel estaba justo en medio de un exilio. ¡Qué gloriosa visión esta de Ezequiel, de lo que le deparaba en el futuro! ¿Cómo debió animarlos el saber que les esperaba un futuro glorioso? Un día volverían a su tierra y serían restaurados, y tendrían una ciudad nueva y un templo hermoso. Es la misma promesa para nosotros que vivimos exiliados de nuestra ciudad celestial. Nos espera un futuro glorioso en el cielo, y esa debe ser nuestra motivación para ser pacientes en medio de las pruebas y tribulaciones de este mundo. Ver 1 de Pedro 1, del 1 al 9. Amén. Vamos a que esa sea nuestra motivación, esa ciudad celestial. En medio de las tribulaciones, ¿cómo animas a tu alma?
¿Qué promesas de la palabra has atesorado en tu corazón? Amén. Animemos a nuestra alma que un día vamos a estar con el Señor y que las pruebas que ahorita estamos pasando, en medio de las pruebas y tribulaciones de este mundo, vamos a un día estar con Él para siempre. Algunas cosas me llamaron la atención en cuanto al templo. Me maravilla la exactitud de las visiones de Ezequiel. Algunas descripciones de este templo son similares a las del tabernáculo y al templo de Salomón, aunque difieren en tamaño y en detalles importantes. Este bien pudiera ser un templo para un tiempo futuro, como veremos descrito en Apocalipsis. Un templo físico en Israel, por los perfectos detalles y medidas, como también un símbolo de la Iglesia Universal. Ver 1 Corintios 3:16. Un hombre cuyo rostro brillaba le dio a Ezequiel paso para entrar. Este hombre tenía una vara de medir en su mano. Ver Apocalipsis 11:1. Dice así: me fue dada una caña de medir, unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Le va mostrando de afuera hacia adentro. Cristo es la puerta. Es nuestra guía. Él es quien nos muestra y revela las profundidades de la sabiduría de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Dios le dio medidas exactas para esta estructura, tanto así que un ingeniero o un arquitecto pudiera plasmarlo en un diseño y construirlo. Esto nos hace pensar que Dios tiene especial cuidado y propósito en cómo edifica el templo que es su iglesia, y debemos edificar conforme a esas especificaciones. No podemos hacer iglesia a nuestra manera, sino de acuerdo a los planos de Dios. No se menciona una puerta hacia el occidente. No sé qué querrá decir esto, pero me llamó la atención. Los pasillos que se encontraban en cada una de las puertas tenían cuartos de vigilancia a cada lado del pasillo. Si este templo representa la Iglesia Universal, esto trae a mi mente que el cristiano tiene un llamado a velar y orar. La iglesia debe estar atenta, vigilante, alerta siempre. Al igual que el templo de Salomón, esta tenía querubines, representando la santidad de Dios, palmeras, simbolizando victoria, justicia. Y delante del altar no se menciona el velo que fue rasgado cuando Cristo fue crucificado. Tampoco hay un arca ni un sumo sacerdote. Cristo es nuestra arca y nuestro sumo sacerdote, y podemos acercarnos a su trono confiadamente. Hay un muro perfectamente cuadrado que rodea el templo, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano, para separar lo santo de lo común. Capítulo 42, versículo 20. Esto quizás es para plasmar claramente la santidad de Dios. Aunque Dios habita en medio de nosotros, Él es santo. Aunque podemos acercarnos al trono con confianza, nunca debemos olvidar que Él es Dios y nosotros no. ¿Y a ti qué te mostró el Espíritu Santo en esta porción? Amén. Es el templo glorioso de nuestro Señor, que se construirá en Jerusalén. Amén. Vamos a animarnos con este futuro glorioso que el Señor tiene preparados para todos los que creemos en Él. Que esa sea nuestra motivación diariamente en medio de las pruebas. Animar nuestra alma para ver ese futuro glorioso. Vamos a estar a su lado por siempre y esa debe de ser nuestra motivación. Amén. Que tengan todos un lindo día. Que el Señor les bendiga.